Bueno, eh, iniciamos. Eh, Good morning. My name is Adam Cervantes Group, tercero B. The name of my tutor is Raimundo Romero Fuente, subject of the exposition Cultural Manifestation. Perdón por mi mala pronunciación. Las manifestaciones culturales son todas las expresiones y sentimientos que reflejan la cultura social y los valores de una comunidad, que son comunicadas y transmitidas de una generación a otra. Para comprender el concepto de manifestaciones culturales debe hacerse referencia a dos términos claves: cultura e identidad cultural. La cultura se puede definir como un conjunto de características materiales, espirituales, efectivas e intelectuales de una sociedad o un grupo social, mientras que la identidad cultural se refiere precisamente a todo ese conjunto de valores, creencias y modos de comportamiento que funcionan como factor cohesionador de un grupo de personas y que les brinda a los individuos un sentido de pertenencia. Origen. Determinar el origen de las manifestaciones culturales nos lleva obligatoriamente a considerar a la fuente de la cultura en sí misma. Si consideramos que cada comportamiento humano se construye de la progresiva elaboración de comportamientos sencillos anteriores, se puede visualizar con más claridad cómo la cultura se va formando. La transmisión cultural acumulativa podría considerarse como el punto de origen de toda manifestación cultural. El bagaje cultural se va adquiriendo por una mezcla de aprendizaje individual y aprendizaje social. Este último se suele llevar a cabo a través de la enseñanza y de la imitación. De esta manera, las manifestaciones culturales se van heredando y en ocasiones se pueden ir ajustando de generación en generación. Características: son transmitidas de generación en generación, por lo que se consideran como heredadas. Están formadas por elementos tangibles e intangibles que expresan la vida colectiva. Conecta a una comunidad en el tiempo, el pasado con el presente y este con el futuro. Pueden modificarse o transformarse a través de un proceso de recreación colectiva. Refuerzan el sentido de identidad y pertenencia de la comunidad. Funcionan como elemento diferenciador entre otros grupos. La cultura se forma de símbolos, valores, actitudes, conocimientos que suelen manifestarse a través de elementos tangibles o materiales, pero también por expresiones no tangibles e inmateriales. Por ello, una primera clasificación sería manifestaciones culturales tangibles y manifestaciones culturales intangibles. Manifestaciones culturales tangibles o materiales son todas las expresiones que tienen sentido físico y que pueden ser conservadas o restauradas de alguna forma. Por ejemplo, se encuentran las obras de la arquitectura, pintura, escultura, cerámica, orfebrería, vestidos, ornamentos personales, muebles, implementos de trabajo, instrumentos musicales y demás expresiones físicas de la cultura. Las manifestaciones culturales tangibles o espirituales son aquellas sin sustancia física que proyectan la vida de una comunidad, así como la filosofía, valores y modos de pensamiento. Ejemplo de ellas son las variantes lingüísticas, refranes, leyendas, mitos, representaciones teatrales y danzas. Manifestaciones culturales más de México. El Día de los Muertos. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría era enterrado y envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su retorno en su recorrido a Matitlán. De igual forma se le colocaba comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podía sentir hambre. El Día de los Muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresaban a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor.
En la actualidad, el Día de los Muertos se celebra entre el 1 y el 2 de noviembre de cada año. Forma parte de las tradiciones religiosas mexicanas y se hace un mini altar, se le hace un mini altar o un altar donde ponen la foto del difunto con las cosas que le gustaban en vida y se ponen unas flores llamadas cempasúchil, también conocido como el Día de Todos los Santos. Es una celebración dedicada a homenajear a los fallecidos. Es una celebración por familias enteras quienes dejan ofrendas. La Guelaguetza de Oaxaca. El término Guelaguetza se deriva del vocablo zapoteco huendaleza, que significa ofrenda, presente o cumplimiento. Es una de las tradiciones con más popularidad en el estado de Oaxaca. La Guelaguetza tiene su origen desde la época prehispánica. Cabe mencionar que esta festividad comenzó con un ritual que se le hacía a los dioses antiguos en el lugar denominado por los zapotecos como Taninayaulani o Cerro de la Bella Vista. En esa época los antiguos mexicanos adoraban a diversas deidades, entre ellas la diosa Centleolc, quien representaba a la diosa del maíz, a la que adoraban y respetaban de tal manera que le realizaban una celebración para festejar año con año. Se le ofrecían danzas, ritos, así como un enorme banquete que duraba 8 días. Desde entonces, la celebración fue considerada como algo muy especial y significativo para los lugareños. Esta celebración de carácter regional engloba las cualidades de las culturales de varias provincias y ciudades adyacentes que se reúnen en Oaxaca en conmemoración a la Virgen del Carmen y suele celebrarse el tercer lunes de julio hasta el cuarto. Participan agrupaciones de música folclórica y populares de regiones adyacentes al estado de Oaxaca. La Guelaguetza es una celebración que tiene sus orígenes en las costumbres tribales oaxaqueñas y la veneración de deidades relacionadas con el maíz y el cultivo. Pasó del tiempo y la historia y han hecho evolucionar y ampliar sus actividades y connotaciones. Hoy en día se es considerada como una fiesta tradicional que abarca múltiples ramas de la cultura mexicana. Rito de los Voladores es una celebración de carácter religioso considerada patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Consiste en una serie de ritos de danzas aéreas hechas por 4 danzantes con connotaciones y homenajes a los dioses, los puntos cardinales y la fertilidad. Los danzantes se balancean en sogas y van descendiendo mientras realizan movimientos. Es una tradición mesoamericana que inició en las regiones de Jalisco y Nayarit y que posteriormente fue expandida a otras partes de México. Hoy en día se mantiene latente en zonas como Puebla y Veracruz. El mariachi. La música popular es uno de los pilares de las culturas alrededor del mundo. En México se originó un género musical vistoso que, hoy se considera una manifestación globalizada. El mariachi, música hecha principalmente con instrumentos de cuerdas, es una variante musical que exalta a través de sus temas y lo autóctono de sus intérpretes los más profundos valores mexicanos. Los mariachis son capaces de versionar a su manera distintos géneros musicales tradicionales y modernos, adaptándose a nuevos tiempos y públicos sin perder su esencia. El origen documentado del mariachi se ubica en las tierras de Cocula, en el estado de Jalisco. La pidecua consiste también en el patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO. Este género musical es originario de la etnia purépecha en Michoacán. Esta manifestación musical consiste en una orquesta de cuerdas que acompañado con cantos particulares y tradicionales hecho a una, dos y hasta tres voces. La pidecua funciona de medición de integración en el entorno social. Sus cantos brindan un mensaje familiar que fomentan y reconcilian y reconciliación y el entendimiento. Su práctica se ha mantenido en el seno del pueblo por fecha desde su origen.
Gastronomía y festividades. México ha demostrado ser la cuna de una gastronomía de lo más variada y pintoresca que ha sido emulada alrededor del mundo. No obstante, existen regiones que aún conservan intactas algunas de sus prácticas culinarias y que éstas se consideran una manifestación cultural en sí mismas, así como participantes en otras celebraciones. Los festivales gastronómicos de México con la sede para conocer todos los que México tiene que ofrecer a nivel culinario. Algunos de estos tienen carácter internacional y otros provienen y fomentan la producción local de ciertas regiones. Eventos como el Festival de Chile, la Feria de las Fresas, la Feria Nacional de Mole son algunas de las actividades que reúnen anualmente los mexicanos en un entorno gastronómico. En ella se comparten las tradiciones, valores culinarios en conjunto con las innovaciones que comparten los vanguardistas en la cocina. De alguna manera, la gastronomía típica de México ha sido parte y complemento de otras celebraciones más grandes, como el Día de los Muertos, a través de los altares que preparan con alimentos y frutas que posteriormente serán ofrendados a los fallecidos homenajeados.